Muy buenas tardes, amigos que nos acompañan en esta hora de Consuelo todos los viernes. Espacio que doña Consuelo de Pradel le cede muy generosamente al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Quien les habla el doctor Castillo Pantaleón, usualmente está aquí con el presidente del comité, el doctor normalmente es persona familiar, está con Carmen, ahora espero que viéndonos. Para ellos un gran cariño desde aquí, desde los canales de Tele Radio América, transmitiendo con estas nuevas modalidades de la tecnología que nos permite llegar hasta ustedes, incluso desde nuestros propios hogares. Hoy el comité primero tiene que expresar las condolencias a la familia del arquitecto Leopoldo Espallán Anita. Todo el que es nacionalista el día de hoy siente un profundo pesar por el fallecimiento de este gran dominicano. El arquitecto Espallán Anita fue primero un ciudadano de una trayectoria extraordinaria. Voy a decir algunos detalles de su vida para que estas generaciones sepan de quién estamos hablando. El arquitecto Espallán Anita nació en el año 1930, en bachiller de ciencias físicas y matemáticas a los 16 años, y ingresó en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS. Recibió su título de arquitecto en el año 1954 con la presentación de una tesis de una excelente calificación. Fue profesor investigador del Instituto de Energía, adscrito a la FIA de la Academia Estatal, fundador del CODIA, fungió como encargado de la redacción de los estatutos del CODIA. El CODIA ha publicado una nota de pesar reconociendo la trayectoria de este extraordinario profesional con un currículo muy vasto. Fue vicedecano de la FIA, profesor titular, fue parte del movimiento renovador tan importante en la historia de la Academia Estatal, coordinador de la Cátedra de Diseño desde el año 66 hasta el año 81, consultor y asesor de planificación para una gran cantidad de empresas privadas, analista político, estuvo prácticamente hasta el momento de su fallecimiento, y a pesar de su avanzada edad, teniendo un programa que se transmite por un canal hermano, escribía de vez en cuando en la prensa escrita. Fue cofundador y presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ingeniería, fundador de la Cámara Dominicana de Consultores, tuvo varias posiciones, llegó a presidir esa cámara, tuvo una larga y muy fructífera carrera por 56 años. Como hombre público, fue presidente del Consejo Administrativo del Distrito Nacional, director general de Obras Públicas, jefe en el año 56, jefe de la sección de construcción de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, jefe de la sección de diseño de la Secretaría de Estado de Obras Públicas. Fue durante el gobierno de don Antonio Guzmán, secretario técnico de la presidencia, administrador de la refinería dominicana de petróleos, y un hombre, fue fundador de la Unión Nacionalista, y por eso el comité se siente de luto, porque originalmente este comité surgió en la casa de don Luis Pérez y él era parte fundamental de este grupo. Un hombre de convicciones muy firmes, una persona intransigente. A Polín había que quererlo y a veces y desesperarse con él. Un hombre muy intransigente, y preferimos recordar ese ánimo de hombre que no transigía con sus ideas, y de ese tipo de materiales que está hecha la construcción de los verdaderos valores. A la familia de don Polín Espallán, de parte del comité, hoy ha sido el sepelio, nos deja tras de sí una vida fructífera, una familia ejemplar y el cultivo de grandes virtudes, principalmente aquellos que caracterizan a la dominicanidad. Un hombre muy trabajador, honesto, un paradigma de honestidad y de un ánimo irreductible. Como le digo, con Polín había que estar de acuerdo, y si yo estaba de acuerdo, era un hombre que no negocia hasta el último hálito de vida. Entonces, para él, nuestro reconocimiento y las condolencias a su familia. Paz a sus restos.
Ahora vamos a hablar de algunas informaciones que tenemos. Obviamente el comité le da seguimiento a todas las informaciones que resultan importantes conocer, porque el comité lo que hace es precisamente mantener a la opinión pública a través de este pequeño espacio, nuestra página de internet, nuestra oficina que está abierta para atenderles a todos aquellos que les interesen estos temas. Estos programas se suben a la red. Y hoy, 28 de agosto, pues tenemos algunas informaciones que no han sido muy destacadas en la prensa internacional, pero que es importante darle seguimiento. Bien, la noticia más relevante es la designación de un nuevo embajador haitiano en la República Dominicana. Ha designado a un intelectual del gobierno haitiano, se llama Smith Augustin. Y tenemos algunas imágenes de este intelectual. Ese es el nuevo embajador, es especialista en relaciones haitiano-dominicanas, es jurista, filósofo, sociólogo, es conocido por su trabajo en la aplicación de sus conocimientos en las relaciones dominico-haitianas. Tenemos incluso un video por ahí de una conferencia que aparece en el YouTube. Vamos a ponerla en off para seguir dando algunos detalles sobre el señor Smith Augustin. Es muy importante el enfoque que este señor nos vaya a dar. Esto es una conferencia que él dio sobre en este caso era sobre la razón y sin razón de los mitos nacionales. En Haití es una persona muy reconocida, es especialista en diversos aspectos de esas relaciones dominico-haitianas. Él estuvo vinculado a Flaxo, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y fue llevado de la mano en su carrera intelectual por Guy Alexandre. Guy Alexandre fue un embajador y activista haitiano en nuestro país. Un hombre que siempre estaba velando por los intereses de su pueblo, como debe ser. Este señor es graduado de Filosofía y Ciencias Sociales en el Centro Jesuita de la organización Bonó, el Centro Bonó, y graduado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. También se formó en el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin en Estrasburgo. Tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Nantes, en Francia. Es estudiante de doctorado y profesor asistente en el Departamento de Sociología de la Universidad de Laval. Obviamente es un hombre muy preparado, pero obviamente su preparación académica y la visión intelectual que pueda tener este ilustre académico que ha sido designado como embajador haitiano en la República Dominicana, tiene la visión de la defensa de los mejores intereses de su país. Obviamente habría que felicitar a los haitianos porque una vez más le dan una lección a la República Dominicana. Ellos saben a quién nombran como embajador. Nombran gente que viene frente al Estado Dominicano. Hay una imagen de su designación también por ahí. Él ayúdanos del momento de su designación, en la que figura con otros designados por el presidente Moïse. El embajador nuevo, el señor Agustín, pues va a venir a la República Dominicana. Miren ahí, eso es el momento de la designación. Él es el que está al lado, el más bajo de los que figuran en el centro, el presidente Moïse. Se produjo también en su designación, junto con otras designaciones de diplomáticos. Hay un nuevo embajador haitiano en CARICOM y otro en la Unión Europea. Él no tenía experiencia previa como embajador, se estrena en esas funciones. Pero les decía que la diplomacia haitiana siempre ha estado representada por gente que vela por sus intereses, por los intereses de los haitianos y del Estado haitiano. Defienden la migración y todo aquello que resulta obviamente de la visión estratégica haitiana. República Dominicana debe aprender a quién designa de representantes de los intereses dominicanos allí. Tradicionalmente,
Los embajadores dominicanos más bien parecen embajadores haitianos. Saludos al señor Sillier, un gran intelectual, pero que lo que defiende, el día que se acusa de racismo en la República Dominicana, el embajador Sillier está ahí. Sí, es verdad, los dominicanos somos racistas. Me imagino que él hablará por la gran historia de discriminación que no le ha permitido a él desarrollarse, ni nadie lo respeta, ¿verdad? Habría que preguntarse todos los homenajes, todos los reconocimientos que al señor Sillier se le han hecho y el reconocimiento de su muy fecunda labor intelectual. Parece que todo el racismo y la exclusión no ha sido muy efectiva, porque miren toda la trayectoria que ha tenido una muy reconocida trayectoria como embajador, pero él siempre dice que los dominicanos son racistas. Es decir, él habla mal del país que él dice representar frente a los haitianos, que yo creo que su color nunca ha sido obstáculo para llegar a donde llegamos, que es muy lejos, por sus méritos, un hombre muy inteligente, muy bien preparado, pero así mismo también con el embajador anterior, que parecía más embajador haitiano que dominicano. Entonces, al gobierno de Luis Abinader que aprenda para saber a quién es que vamos a mandar para allá y a ver qué es lo que hacen los que se fijen los embajadores dominicanos en Haití, de cómo se hace diplomacia, fijándose lo que hacen los embajadores haitianos. Entonces queremos dar la bienvenida a este nuevo embajador, que haga su trabajo, porque él está no para representar los intereses dominicanos, sino los de Haití. Los dominicanos son los que tienen que estar atentos a cuáles son sus intereses y cuáles deben ser las políticas públicas para que toda forma de solidaridad sea ejercida, porque los dominicanos siempre somos muy solidarios, nos quitamos el pan de la boca para compartirlo, pero eso nunca es suficiente. Siempre la política exterior haitiana es maximalista, es decir, maximizar cualquier tipo de ventaja. A veces es injusto, pero los dominicanos no protestan por eso tampoco. Entonces el canciller dominicano, que también tenía una larga trayectoria de ver más bien los intereses de un país que no es la República Dominicana, la relación bilateral, porque esté atento. Principalmente ahora veamos qué va a pasar cuando en los Estados Unidos, en las elecciones, ver quién resulta el ganador de las mismas. Si es Trump, no tenemos problemas, pero si es el señor Biden y la señora Kamala, a los dominicanos que vayamos comprando rolos y peinetas. Esa es la recomendación del comité. Y felicidades y bienvenida al nuevo embajador, que es un hombre con un impresionante currículum. Otra situación también interesante que tiene que ver con la diplomacia es un señalamiento que hizo la embajada norteamericana en Haití. Esa información sale reseñada en los medios del internet. Dice la nota que la embajada de Estados Unidos en Haití pidió este martes pasado, hace 3 días, al gobierno haitiano que actuara con moderación en la emisión de decretos. Sugirió al Ejecutivo Jovenel Moïse que utilice, porque como hemos dicho, él está gobernando por decreto, que utilice con moderación esto, porque él está bajado, decreto por aquí, decreto por allá. Ya recuerden lo que dijimos el viernes pasado, de cómo él puso en vigor un código penal nuevo. Y por ello tenemos una cantidad de situaciones. Tenemos una cantidad de situaciones. Ahí tenemos ese problema con el audio. Vamos a volver al estudio para hacer unos ajustes del audio y entonces volvemos en unos minutos. No se nos vayan. Gracias por continuar en esta hora de consuelo. Hemos hecho unos ajustes en el audio. Esto es una situación. Aquí vamos a terminar siendo técnicos en computadora todos con esta nueva realidad de hacer televisión en vivo. Pero gracias por continuar aquí. Vamos a continuar el hilo de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de una declaración que acaba de dar esta semana la embajada norteamericana en Haití. La embajada norteamericana en Haití le pide al
gobierno del presidente Moïse, que ejerza su facultad de estar gobernando por decreto, porque es que él creó las condiciones para que no hubiese elecciones. Entonces dice la nota de la embajada, voy a leer: los Estados Unidos están alentando al gobierno haitiano a ejercer moderación en la emisión de decretos, usando ese poder para planificar las elecciones legislativas y para asuntos de vida, salud y seguridad hasta que el Parlamento sea reinstalado y reasuma sus responsabilidades constitucionales. Eso fue por Twitter, porque ahora todo es por Twitter. El presidente Moïse ha emitido, lo cierto, una gran cantidad de decretos. El Código Penal, un nuevo Código Penal, y ustedes vieron todas las manifestaciones que hubo por un tema de la agenda LGBT, el tema del aborto. También él dictó un nuevo decreto sobre la tarjeta de identificación nacional, obviamente con mira a las elecciones, porque eso es saber a quién cedulan y a quién no para que pueda votar. Dice la nota de Twitter de la embajada: un parlamento haitiano elegido debe tener la oportunidad de revisar, ratificar, rechazar o enmendar las leyes aprobadas por decreto. Pero el señor Moïse no está en eso. El presidente Moïse no está en eso. Atención, Cancillería Dominicana y gobierno del presidente Abinader. La mayoría de esos decretos que el presidente Moïse está dictando han sido profundamente criticados por la sociedad. Eso tiene un ambiente de irritación generalizada. Ya habíamos explicado en muchos programas la falta de legitimidad de este gobierno y de cómo él de alguna manera logró, apenas con un 6% de las encuestas, quedar de presidente con el apoyo del presidente Martellí. Y cómo él está articulando una estrategia en la cual se está acosando a la oposición, no le permite a la oposición, porque hay todo un aparato de terror pandilleril. Y tenemos una información también por ahí con unas imágenes más adelante. La Federación del Colegio de Abogados de Haití le solicitó también al presidente, es el equivalente al Colegio de Abogados, mediante una resolución que retire los decretos que fueron dictados con categoría de ley por el presidente y que fueron aprobados después que el Parlamento expiró el 13 de enero del 2020. Y desde enero, ya ustedes vieron, el señor Pompeo aquí, esta es una fotografía de cuando estuvo en la toma de posesión, les reclamó al presidente Moïse: este vacío institucional es una oportunidad histórica para que los actores se reúnan para iniciar las reformas que deben conducir la transformación de ese estado depredador en un estado servidor que ponga fin a esta crisis permanente que amenaza el futuro del país, dijo, sin embargo, Jovenel Moïse, que esa es la gran oportunidad para él. Él no tiene eso. Es decir, él gobernar por decreto, para él eso es la oportunidad en ese vacío institucional para que los actores, él pueda hacer las reformas. Recordemos que las elecciones estaban convocadas para octubre pasado, él las abortó, ha habido manifestaciones, en enero cesó un tercio del Parlamento y obviamente no puede sesionar válidamente, y él aprovecha ese vacío, nombró un primer ministro a dedo, y mientras tanto el presidente Moïse haciendo lo que le viene en gana. No importa que el señor Pompeo le haya reclamado, el señor Moïse, atención, le dijo a la ministra de Asuntos Exteriores de España, María Aranzazu, que él pretendía aplazar las elecciones legislativas hasta el año 2021. Por lo menos a la canciller española ya le dijo, no se lo envolvió más, no utilizó ningún, no, que él para el año que viene. Y mientras tanto, él sigue promoviendo, atención, la redacción de una nueva constitución que pretende por decreto imponer Jovenel Moïse. Entonces, atención, porque como por ahí anda la Fundación Silé diciéndole a la Cancillería Dominicana y al gobierno dominicano y aconsejando, vamos a reactivar la comisión mixta bilateral. Presidente Abinader y señor canciller, ese es un gobierno ilegítimo que en su accionar viola la Carta Interamericana. Eso no es un gobierno democrático, ha abortado la democracia.
acosa a la oposición, apoyándose en pandillas. Entonces, con ese señor no se puede el Estado Dominicano sentar a negociar nada. Primero porque no tiene legitimidad. Cualquier cosa firmada por Jovenel Moïse, sin ser ratificado por el Parlamento, es como firmar sobre un papel de servilleta, mojado. Esa es la realidad. La situación de inestabilidad continúa. Él hace un amaraco esta semana, el gobierno haitiano, arrestó a la policía en un operativo que se llama Operación Terminator 1, unas 50 personas. Esa policía arrestó 50 personas, recuperó, dicen ellos, una veintena de armas como parte del operativo. Eso lo informó el portavoz de la policía, Gary de Roisier. Ese vocero detalló que las fuerzas del orden incautaron 7 vehículos, 28,000 cartuchos de varios calibres, 1,000 kilos de marihuana, en acciones que se hicieron en distintas partes del país. Los arrestados, dice el vocero de la policía, tienen que responder por casos de secuestro, confinamiento forzoso, violación transnacional, tráfico de armas transnacional, drogas ilícitas, delitos de sangre. Ese operativo fue lanzado a finales de mes, ¿verdad? Dicen que ellos están buscando 25 presuntos bandidos. Sin embargo, atención, la información que da la policía no señala si nuestro querido Jimmy Cherizier, digo querido porque ya es una figura que lo tenemos tantas semanas mencionándolo aquí, que ya uno siente como que lo conoce, ese angelito que ustedes ven ahí, un ex policía, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, líder indiscutible de la banda G9 en famille et alliés. G9, una familia y sus aliados. Jimmy Cherizier, entrenado por las fuerzas de ocupación, y con ese entrenamiento pasó a comandar. Ese señor que se mueve en Haití en vehículos policiales con el apoyo de las autoridades y que mantiene en acoso las demás bandas rivales para él asumir el control efectivo de los barrios de Puerto Príncipe y otras localidades. No se ha dicho que él haya sido arrestado. Ya veremos en el curso de la semana esos operativos, el Terminator, en qué paró o en qué va a parar. Mientras tanto, el dueño de las calles es ese señor que está ahí, ese angelito, el señor Cherizier. Ahí tenemos la misma situación. Y en medio de todo esto, de ese amaraco policial, ocurrió un crimen terrible en el día de ayer. O sea, al tiempo que se anunciaba ese operativo, fue el asesinato de un empresario. Tenemos unas imágenes ahí, vamos a ponerlas en off. Están en el internet de una página de vídeo. Se informó que el empresario Michel Sayé, de 84 años, fue asesinado a tiros en su vehículo por bandidos armados en el Fond Lalou. Eso fue ayer jueves al mediodía. Iba en el vehículo de la esposa, la señora Gladys Sayé, y resultó herido también el conductor. Ellos están recibiendo atenciones médicas. El comisionado de policía dijo que el vehículo fue perseguido por 5 individuos en 3 motocicletas. La policía está investigando los vehículos que están involucrados en el ataque. El conductor, según dice la información, trató de reaccionar con un revólver 38, pero es que eran varios individuos, 5 en total. Y ese video que ustedes ven circula en las redes sociales y se ven todos esos agujeros de bala, la puerta, el vidrio, el cristal de la puerta trasera fue destruido por los impactos. Y pues el conductor resultó herido, pero bueno, el señor falleció. Es decir, y esa es la historia. Lo que está pasando en Haití es los empresarios, toda la ciudadanía acosada por el pandillerismo permanente. La única manera que hay de sobrevivir a esta situación de terror
es pagando el peaje a Cherisier, a las bandas que tienen el control efectivo y que acosan a las otras. Y la policía, a las únicas bandas que persigue es a las que no forman parte del G9, ANFAMI y ALIE. Entonces, eso es lo que está pasando. Estamos diciendo todo esto para que la Cancillería Dominicana tenga cuenta si va, y además también porque han designado algunas autoridades consulares dominicanas. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. En esta semana, la otra noticia terrible, es algo que también nos afectó a los dominicanos, es la cifra de muertos por la tormenta Laura, que viene a sumarse una cuenta más al rosario de sufrimiento, que eso es una cuestión interminable en Haití. Tenemos unas cuantas imágenes más que están en los medios de comunicación de la catástrofe. Entonces, mientras República Dominicana tuvo 3 muertos, en Haití hubo 21. 21 muertos. Son unas imágenes terribles de las inundaciones que han arrasado con localidades rurales. Aquí también hemos tenido mucha destrucción. Nuestro ministro de Agricultura, es un empresario, el dominicano, Limber Cruz, ha estado muy activo. Pero en Haití, imaginémonos, la situación es terrible, porque Haití carece de instituciones y de recursos. Esto va todavía a agravar aún más la hambruna. Ya de por sí Haití, con la pandemia, con el agotamiento absoluto de las donaciones que recibieron post-terremoto y otras ayudas posteriores, dilapidadas y evaporadas en manos de estos políticos. El escándalo de Petrocaribe, el desvío de los recursos, de manos de las actuales autoridades. Es decir, que hay una corrupción que llega hasta los pies del propio primer mandatario. De eso hablamos en el viernes pasado con un nuevo informe del equivalente a la Cámara de Cuentas allá. 2.000 millones de dólares evaporados, mal administrados, contratos de obras que nunca se construyeron, etcétera. O sea, a eso es que hay que atender para saber cómo República Dominicana pretende manejar sus propios problemas. El control migratorio. Tenemos un nuevo embajador haitiano que viene aquí a defender a los haitianos, en un contexto en donde en los Estados Unidos hay elecciones también, y la candidatura demócrata tiene, porque el señor Biden es un hombre que está totalmente agotado, solamente hay que verlo, él está en condiciones de ejercer la primera posición ejecutiva en los Estados Unidos, no está en condiciones. Quien va a gobernar es Kamala. Kamala es una persona radical con esta visión. El Black Caucus de nuevo va a colocar la situación de la República Dominicana en sus relaciones con Haití. Ojalá y nos equivoquemos, pero nubarrones oscuros se ciernen hacia el futuro y el gobierno dominicano tiene que saber lo que va a hacer. El ministro de Agricultura, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el señor Fulcano, porque los recursos no alcanzan. República Dominicana no puede mantener 2 estados, no puede, eso rebasa nuestras capacidades. La política exterior tiene que ir dirigida, y atención con esto que el comité siempre ha colocado, a reclamar que toda forma de solidaridad internacional tiene que ser hecha en Haití, no de este lado. Entonces eso es muy importante que no lo perdamos de vista y no se nos va a cansar la garganta de advertirle esto viernes por viernes. Vamos a ir siempre a colocar las últimas informaciones en el contexto para que las políticas públicas sepan para dónde se van a dirigir. El gobierno del presidente Abinader también acaba de designar un nuevo cónsul general dominicano en Haití. Tenemos a Emmanuel Bautista. Fue designado mediante el decreto 354-20 como cónsul general de la República Dominicana en Haití. Sustituye a Francisco Gustavo Lember Cano. ¿Quién es este joven? Él nació en el año 1978 en el municipio de Moca, es hijo de un dirigente y ex senador muy conocido, productor agrícola, porcicultor,
Andrés Bautista y de Nuris Carmen Taveras de Bautista, egresado de Administración de Empresas en UTESA, fue diputado en el 2010 por la provincia de Espaillá, fue el segundo más votado a nivel nacional y es secretario general del PRD, fue secretario del PRD en el municipio de Moca y actualmente pues dirigente del PRM, un hombre joven, no tenía experiencia hasta donde se sabe en el servicio exterior, va como cónsul. Le deseamos la mejor de las suertes a este joven cónsul, y siendo hijo de Andrés Bautista, que es una persona que nos merece el mayor de los respetos, esperamos que lo haga bien. Como cónsul allá él se va a encontrar, señor Bautista, con unas situaciones que vienen de viejo, porque ciertamente las legaciones consulares en manos de alguna gente en Haití no ha servido más que para hacer negocios non santos. El señor Bautista no tiene necesidad de eso, por extracción familiar y por principios y por trayectoria de su familia. Esperamos que lo haga muy bien, que ese negocio de las ventas de visado que hay allá en Haití, en manos de él, obviamente hay personal de vicecónsules muy amplio, pero que el servicio consular dominicano que vaya allá es a atender las necesidades de los dominicanos y no simplemente, como ha sido hasta ahora, que van muchos cónsules a montar negocios y a vender visas. Entonces, eso es lo que esperamos. Hay que ver cuál es el resto de las designaciones. El gobierno tiene poco tiempo. Han llegado a encontrar una situación incómoda. La prensa dominicana recoge unas informaciones de la boca del ministro administrativo de que en algunas instituciones del Estado se llevaron hasta los discos duros de las computadoras y toda la documentación para saber incluso cómo están conformadas las nóminas. Entonces uno se pregunta si estos son los trailers de la película apenas. Después que no se quejen los salientes. Y esta nota ahora que no tiene nada que ver con lo que hace el comité, lo digo por algún nivel de experiencia, por razones de la profesión y de haber ejercido en algún momento funciones judiciales, pero sí tener una visión general sobre el régimen del Estado de Derecho. La base fundamental del régimen del Estado de Derecho es el entendido generalizado de la población de que las reglas deben ser respetadas, de que es la forma civilizada de solución de conflictos y de que el régimen de consecuencias actúe respetando esas reglas. El Estado dominicano, cuando pasa por largos periodos de dominio político de una parcela, acomoda en ese largo ejercicio las instituciones jurídicas a las conveniencias de esas élites. Por lo tanto, cuando hay un cambio por hartazgo, que es lo que ha pasado, que una parte importante de la población vota, no obstante, la enorme inyección de recursos estatales, de recursos públicos, una nómina súper abultada, y las mil y un formas que la arquitectura clientelar hace para convertir en políticamente dependiente o vinculada a una proporción importante de la población, se cifraba en más de un 25%. Cuando la gente se harta, los pueblos se hartan, pues obviamente contra ese tsunami de insatisfacción no puede ningún presupuesto ni ninguna nómina. Los gobiernos que acceden al poder en esas condiciones, pues van a encontrar las rigideces propias de esas transformaciones normativas. Usted quiere cambiar el Ministerio Público, pero tiene un estatuto del Ministerio Público. Quiere renovar la judicatura, pero tiene la ley orgánica, las leyes orgánicas correspondientes de la carrera judicial y de todo lo demás. Entonces dice, bueno, estos jueces han sido, estos fiscales han sido, en gran manera, moldeados por el ancien régimen, por el régimen que se ha sustituido. Y se entiende o se presume que va a operar como aparato inmunológico
de la impunidad. Es decir, que no va a haber forma de cursar expedientes, que la Cámara de Cuentas, hay tanto que cambiar, que para una toma de control, para cambiar, para hacer una real transformación, pasaría tanto tiempo y serían tantas las dificultades que resultaría difícil. El servicio exterior, o sea, todo. Entonces, ¿qué es lo malo de que esas rigideces sean de un espesor tal que resulte en obstáculos casi insalvables? Que se va creando en las sociedades la impresión de que el régimen de derecho es disfuncional o infuncional, es decir, que es un obstáculo. Y es el momento en el cual la gente empieza a reclamar que se soslayen las garantías y tutelas efectivas de derechos fundamentales. Cuando empezamos a añorar las soluciones autárquicas, autoritarias, cuando no dictatoriales. Entonces, esa reflexión queríamos hacerla, porque empezamos a ver gente que se desespera, hay gente que ya dice, bueno, no nos pueden nombrar porque hay un desastre tan grande. La gente que votó y que acompañó en la campaña política a esta gente que acaba de llegar al poder. Y los que llegan encuentran una situación de muchas dificultades, hasta para nombrar a la gente, por la maraña de 16 años continuos en el control del Estado por parte de una fuerza política. 16. 8 y 8. Continuos. Entonces, la gente empieza a desesperarse. La población, que no era PRMista, pero que votó por esto, por eso gana en primera vuelta. Pero no todo el que votó por el PRM es PRMista. Probablemente estuviera harta y cansada de lo que se necesitaba un cambio. Fíjense que se convirtió en un eslogan. ¿Se van? Bien. El comité no se mete en política. Reclama una situación de atención permanente a un tema de convivencia. Pero estamos siempre poniendo en contexto la situación de falencia institucional en nuestros vecinos. La atención permanente que tienen ciertos sectores que desde el extranjero quieren forzar soluciones de esas situaciones en el territorio dominicano. Funcionarios dominicanos que no tienen esto muy claro. Gente que ha hecho vida pública, pero que ahora de buenas a primeras pasa a formar parte de un nuevo gobierno. A ver, que no hubo un gobierno más proclive a tirarse encima los problemas de Haití que el que acaba de ser sustituido. Es decir, en materia migratoria no ha habido un gobierno peor o peor gestión que la del gobierno del presidente Danilo Medina. Cosa que le dijimos durante todos estos años. No es porque ya dejó de ser presidente. Danilo Medina, usted, óigame, Dios no le va a perdonar lo que usted hizo en términos del desastre migratorio que usted dejó aquí. Aquí hay una población migrante en condición ilegal mal documentada en el plan de regularización, pero además un tema de documentación de gente que fraudulentamente se ha hecho de una identidad que no le corresponde. Esa es la verdad. Aquí tenemos una sobredemanda de servicios de salud para tener una población migrante que no alcanza, ya el dinero no va a alcanzar. Usted dejó una deuda externa, que el pago del servicio de esa deuda externa va a consumir una parte considerable de nuestros recursos. Y mientras República Dominicana estaba en una situación de franco crecimiento, mientras tú más produces, pues más puedes gastar. El problema es que no vamos a producir suficiente porque ya no hay turismo y no se sabe cuándo vaya a haber niveles similares de ingresos por turismo. Entonces ahora mismo el gobierno dominicano tiene que ocuparse primero de producir la comida, porque somos tan bendecidos por la naturaleza y por el creador que teníamos autosuficiencia alimentaria, pero ahora viene una tormenta. El gobierno del presidente Abinader encuentra una situación muy difícil. Muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que estamos reflexionando ahora? Que en estas situaciones así, la gente llega un momento en que se desespera y dice, bueno, porque se han robado tanto. Y uno ve, y mientras más vaya avanzando el tiempo, más dificultades vayan presentándose, más premuras, no haya suficiente animación de la economía a la velocidad que se requiera, como para que mucha gente desempleada
pueda producir, porque el gobierno no puede mantener a todo el mundo, ni el PATI, todos esos programas asistencialistas. Eso es insostenible a lo largo del tiempo si no hay una animación de la economía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente va a pretender probablemente satisfacción o consecuencias. A alguien hay que echarle la culpa, que la tiene. Alguien tiene que pagar las culpas. Entonces es el momento en el que el Estado de Derecho empieza a resquebrajarse. La gente quiere que haya sometimientos rápidos, pero no tenemos ni cámara de cuentas. Hay gente que han nombrado ahí que fue ungida, con el mayor respeto, ungida. Aquí no había más nadie ni serio, ni capaz, y van presos. Bueno, magnífico, van a ir presos, y que está muy bien que haya gente presa. El tema es, bueno, y esos expedientes van a estar listos, bien preparados. Entonces significará que la arbitrariedad va a seducir la expectativa de mucha gente. Bueno, que los metan presos como quieran. Y ese es el momento en el que se hacen añicos las conquistas de los pueblos. Y eso es algo demasiado valioso como para comprometerlo en la desesperación. El comité también quiere señalar eso. ¿Por qué? Porque de aquel lado en Haití, ya ustedes vieron la información de la reacción del presidente Moïse ante los reclamos que le dice la embajada norteamericana. Esta es la oportunidad dorada, gobernar por decreto, para poner la casa en orden. Eso es prácticamente lo que está diciendo el presidente Moïse. Y le dice a la canciller española, no, es que yo no voy a armar elecciones hasta el año que viene. Y el año que viene, tampoco. Y no nos hagan caso. El comité se va a mantener haciendo esto, trayendo estas informaciones, poniéndolas en contexto, para que si nos quieren escuchar, tomen estos puntos de vista. Y lo hacemos con el mejor ánimo. Mientras, vamos a llegar entonces al final de esta hora de consuelo, para desearles a ustedes, como cierre final, que se cuiden mucho. La pandemia sigue siendo un gran riesgo, para que nos podamos seguir viendo todos estos viernes, que tengamos un feliz fin de semana y que el lunes estén todos ustedes con doña Consuelo de Israel en esta hora de consuelo. Y a Dios que nos acompañe, nos ayude y nos bendiga a todos. Pasen todos ustedes un feliz resto de tarde. Gracias.